Buenas tardes, profesora. Soy la estudiante Pérez Requejo Soñenit de la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias del curso de Microbiología. El tema a tratar es Ingeniería Genética y Biotecnología a cargo de la docente Gutiérrez Armijos Lady Roxana. Primeramente vamos a ver qué es Ingeniería Genética y Biotecnología. Se dice que esta ingeniería genética es la pilar biotecnología moderna que se basa en herramientas científicas. En las últimas décadas, las cuales estas permiten que los científicos puedan identificar el gen que produce la proteína de interés a tratar. Enzimas de restricción y separación de ácidos nucleicos. Esta enzima es una proteína aislada a partir de bacterias que cortan secuencias de ADN en sitios específicos, que produce fragmentos de ADN en consecuencia conocida en cada extremo. Como podemos ver aquí, la E. coli, que es el acrónimo que viene de Escherichia coli, cepa Y13. Como vemos, tenemos dos fragmentos de restricción que se han separado, la guanina, la citosina y guanina. Estos son los extremos y cohesivos monocatenarios. Tenemos también el COR-RB, que realizan cortes en ambas cadenas del DNA, como podemos observar aquí, la guanina, adenina, timina, la citosina, timina y adenina. Igualmente en el otro extremo, que vendrían a ser cromosomos bicatenarios. En hibridación de ácidos nucleicos. En hibridación es una relación que es genómica. Este es el proceso de dos moléculas complementarias de una sola hebra o ADN y ARN se unen de forma a una molécula doble de cadena. Esta unión depende del apareamiento apropiado de las bases en las dos moléculas de una sola hebra. Como podemos ver acá, tenemos la hibridación de ácidos nucleicos de ADN y ARN. Vamos a unir aquí la guanina, la adenina y la citosina. Esto va a producir la hibridación de ADN y ARN. Como podemos observar, aquí ya hubo unión y están completas. Y acá también tenemos una unión donde ya está adenina con timina y timina con adenina y sucesivamente. Y esto es la columna vertebral de la ADN. Fundamentos de clonación molecular. Clonación de ADN, clonación molecular, es la introducción a fragmentos del ADN denominado inserto dentro de una molécula de ADN denominada vector. ¿Qué entendemos por clonación molecular? Es el aislamiento e incorporación de un fragmento de DNA dentro de un vector en el que puede replicarse. Esto también permite la ampliación del ADN. Su forma de una molécula híbrida es ADN recombinante. Como podemos observar en la imagen, el DNA foráneo, se tiene que hacer un corte del DNA con enzimas de restricción, como ven acá. Los extremos adhesivos se tienen que unir al vector para que esto forme un DNA clonado. Al final vamos a tener la introducción de un vector recombinante en un hospedador que vendría a ser todo este círculo. Seguidamente tenemos el proceso de clonación terapéutica, ilustración de Rubén Mejía y genotipia. La clonación terapéutica es la obtención de células madres pluripotentes. Para ello vamos a tener un ovocito y la célula somática. Esto se va a extraer ambos núcleos, de ambos dos. Esto se inyecta en la célula somática, esta célula en el ovocito. Como podemos observar aquí, ya se inyecta. Esto genera que el blastocisto, embrión precoz, como ya vemos, ya hubo una reproducción. Ahora seguidamente va a haber una diferenciación celular y luego va a estar ya el trasplante celular sin rechazo, ya que vendría a ser para un trasplante. Como podemos observar, puede ser para un trasplante de algo que a una persona, algún trasplante en la nariz, como podría decirse.
Tenemos métodos celulares y mutagénesis. La mutagénesis, sitio dirigido, también llamado mutagénesis dirigida. Esta es una técnica biológica molecular utilizada para crear mutaciones puntuales en cadena de ADN. Por ejemplo, tenemos el DNA de origen, como podemos observar aquí. Luego, seguidamente, tenemos la clonación en plasmos de neutralización, que va a formar el DNA plasmídico monocatenario. Seguidamente vamos a ver el apareamiento de dos genes de origen, como ya podemos observar aquí en la imagen. Y por último tenemos la transformación y selección, que vendría a ser clonación y selección de mutantes. En la siguiente diapositiva vamos a ver acerca de los plásmidos como vectores de clonación. Los vectores de clonación son plásmidos o moléculas de ADN circular extracromosómico que se replican independientemente al DNA nuclear. Estas llevan insertados fragmentos de ADN, típicamente un gen que nosotros podemos querer introducir o expresar a un hospedador. Aquí tenemos el plásmido huésped de la bacteria. Tenemos el origen de la replicación, que va de color amarillo, y lugar de reconocimiento para enzima de restricción. Por otro lado, también tenemos el gen de resistencia a un antibiótico. Y en el cromosoma artificial de levadura, huésped levadura, tenemos el marcador seleccionado, telómeros, origen de la replicación y el centrómero. Acerca de la expresión de genes en mamíferos, ya vamos a hablar acerca en bacterias ya. Se dice que una vez aislado el RNA mensajero convierte la información genética en DNA complementario mediante un RT y PCR, como se mostró en la figura. Este bicatenario contiene secuencias codificantes y de interés, pero carece de intrones y por tanto puede insertarse en un plásmido o en otro vector para proceder a su clonación. Aquí tenemos un gen eucariótico que está compuesto por promotor, codón de inicio, codón de parada y sitio poli A. El mRNA maduro, tenemos la capa, codón de inicio, codón de parada. Tenemos el cDNA también, que contiene codón y codón. La somatropina en otras proteínas de los mamíferos. Esta hormona de crecimiento humana es producida por la tecnología de ADN recombinante en células de Escherichia coli o de mamífero. En la aplicación humana tenemos mediante al trastorno del crecimiento debido a la secreción insuficiente de la hormona de crecimiento. También se aplica para el trastorno de crecimiento asociado con el síndrome de Turner, trastorno del crecimiento asociado e insuficiencia renal crónica, síndrome de Prader-Willi, confirmado por pruebas genéticas apropiadas. También tenemos en el trastorno del crecimiento debido a alteraciones de gen de Shock, en caquexia o desgaste por SIDA y en síndrome de Noah. Para eso tenemos aquí en la figura un promotor bacteriano de RBS. También tenemos un vector de expresión que tendría que unirse también con la somatropina ovina. Esto se convierte en ARN mensajero de BST y en DNA mediante la transcriptasa inversa. Esto vendría a ser el ARN mensajero de STB de la vaca. Pero también va unido y se transforma en células de Escherichia coli. Esto mayormente va para el uso de producción comercial. RBST se inyecta también en RSBT a la vaca para incrementar la producción de leche. Esto mayormente va en los bovinos.
para el aumento de leche en el ganado. Vacunas obtenidas por ingeniería genética. Estas vacunas son sustancias que inducen a la inmunidad a la enfermedad particular cuando son inyectadas a un animal. Normalmente se da en vacunos que son suspensiones de microorganismos o virus patógenos muertos o modificados, o también fragmentos aislados de sí mismo. Esta respuesta activa inmunitaria es una proteína de superficie. Por ejemplo, esta proteína está cubierta de un virus de la ingeniería genética que se puede aplicar en distintas maneras para producir vacunas. Vacunas recombinantes. Las vacunas recombinantes contra la influencia de la gripe se producen utilizando la tecnología recombinante, ¿no? Están basadas en la utilización de microorganismos, virus o bacterias. Este método no requiere de ningún virus de la bacteria cultivado en huevos, ni se usa huevos de gallina en el proceso de producción. Estos son un plásmido bacteriano diseñado para expresar un gen o genes. Su acción imita que ocurra una infección por patógeno completo. Ingeniería genética en las vías metabólicas. La ingeniería metabólica, definida como la introducción de modificaciones específicas en las rutas metabólicas con el propósito de mejorar propiedades celulares. También estas son rutas metabólicas, que es el proceso por el cual se obtiene una nueva ruta metabólica o mejorada mediante uso de genes o de uno o más organismos. Hasta el momento se ha venido trabajando principalmente en modificar y mejorar algunas rutas metabólicas. Gracias, eso sería todo.